En primer lugar, yo creo que el mayor reto de política social que tiene este país es la generación de empleo. La generación de empleo pasa por tener un sector privado saludable, con reglas de juego confiables, con reglas de juego estables y con un entorno de negocios especialmente positivo para los pequeños y medianos empresarios y para los emprendedores. En el marco de eso, creo que en el Congreso no solamente se trata de qué leyes vamos a aprobar, sino también un poco de superar el chip de muchas veces aprobar leyes absolutamente populares, pero que terminan mandando mensajes muy equivocados al mercado, a la generación de empleo y a la confianza de quienes invierten capital privado y terminan generando empleo. Eso como primera medida. En segundo lugar, yo creo que hay un reto fundamental, que tal vez es un reto de control político, que tiene que ver con la articulación entre oferta y demanda. Creo que no existe una congruencia plena entre el tipo de talento humano que están generando nuestras instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias y el tipo de talento humano que el mercado está demandando en lo que tiene que ver al menos con bilingüismo y con formación para las nuevas tecnologías. Y finalmente, algo que ya mencionaba Fernando Rojas y en donde coincidimos varias campañas, y es la necesaria reforma integral a los contratos de prestación de servicios. Pues acá es muy importante primero desligarlo. Yo creo que una forma inteligente de atacar los problemas de desempleo es atacarlos según sus causas y según a quien, digamos, a quien no está favoreciendo. En ese tema es muy importante entonces ver primero qué está causando el aumento de desempleo en las mujeres tan predominante por encima de los hombres, y segundo, qué está causándolo también en general con los jóvenes. Estamos graduando personas de los colegios sin competencias para un mercado laboral que hoy está exigiendo cosas distintas. Precisamente a raíz de ese programa con el que estuvimos con Juan Carlos, tuvimos la oportunidad de sentarnos con los grandes emprendedores de este país, y lo que exigen a gritos son jóvenes que se gradúan del colegio con un conocimiento muy específico en lógica, en matemáticas y en inglés cuasi profesional o profesional. Eso sería lo primero para sacarlos a un mercado competente. Segundo, empezar a hablar de realidades, de las nuevas realidades de economías colaborativas que permiten ofrecerle a los colombianos, por ejemplo, solo en materias de transporte, cerca de 200.000 personas tienen ingresos provenientes de estas nuevas plataformas. Entonces, reconocer esa realidad para poder ingresar a estas personas, muchas de ellas jóvenes, al sistema de protección social, por ejemplo, por medio de la cotización por horas que les permita a ellos entrar a la realidad social. Permitirle a las mujeres que se desliguen de los quehaceres del hogar para que puedan tener más tiempo, por ejemplo, para buscar trabajo. Ese tema de condenar a una mujer, de que nuestra sociedad haya condenado a las mujeres al oficio del hogar, ha hecho que incluso tengan menos tiempo para buscar trabajo que sus pares hombres, lo que las margina a ellas del mercado laboral. Entonces, esto se ha logrado incluso con pequeños subsidios o devoluciones derivadas de otros mecanismos que les han permitido a ellas. Y es para los compañeros, amigos realmente, Gabriel y José. Ahí está la diferencia de nuestro proyecto con el de ustedes. Nosotros sí creemos que el problema del desempleo en el país es un tema estructural. Cuando hablamos de desempleo juvenil, obviamente, o de la mujer, que son los más agudos, no pasa simplemente, o su respuesta no pasa simplemente por políticas de primer empleo, el tema de contratación, prestación de servicio, entre otras, no. El pacto histórico está proponiendo avanzar en un nuevo modelo que permita superar el desempleo estructural que ya estaba antes de la pandemia, porque esa fue la narrativa de Duque, es que fue la pandemia la que nos llevó al desempleo, cuando el desempleo ya venía cayendo antes de llegar la pandemia. Es más, estamos en un país donde crece el PIB, crece el crecimiento a nivel económico, valga la redundancia, pero con desempleo, porque es un crecimiento completamente desigual. Y el pacto histórico está proponiendo, por fin, hablar de esa problemática de fondo. Tenemos que avanzar en un nuevo modelo de matriz productiva, poder sacar al país del modelo en el que se encuentra extractivista, especulativo y cocalero a un país altamente productivo, que genere nuevos puestos de trabajo en función de la industria, de la agricultura, de la agroindustria, economías creativas, economías de las nuevas tecnologías, más allá simplemente de hablar del tema laboral. Perdóname, Gabriel, pero intentar acabar el desempleo con contratos por horas va a empeorar las condiciones laborales de la gente, va a empeorar la dignidad del trabajador. Y en ese sentido, la invitación, la reflexión es, pensémonos el modelo de desarrollo, no simplemente hablemos de contratos. Gracias. Bueno, yo también tengo una réplica en términos del desempleo juvenil y del desempleo femenino.
está medido que en promedio las mujeres dedicamos 8 horas al día a tareas del cuidado no remuneradas. Y las propuestas que se enfocan en, además, montarnos otras 8 horas de trabajo remunerado sin redistribuir y reducir o remunerar las horas dedicadas a las tareas del cuidado, lo que de fondo están diciendo es que quieren que tengamos jornadas laborales de 16 horas de trabajo o algunas horas adicionales que sí sean remuneradas, pero que sigamos dedicándonos mayoritariamente a este tipo de tareas. Siempre que eso sea así, la autonomía económica de las mujeres va a estar en riesgo. Y me sorprende mucho que haya candidatos del Centro Democrático diciendo que les preocupa el desempleo y la falta de calidad en el empleo juvenil, cuando ellos propusieron extender el contrato de aprendizaje para que gente que ya es profesional ni siquiera se le reconozca la remuneración como un salario, ni se le reconozca un vínculo laboral que permita sindicalizarse, que es un derecho básico fundamental. Como aquí están haciendo campaña el Centro Democrático, algunos candidatos queriendo acabar los sindicatos, cuando eso es una garantía básica de una democracia que permita defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras jóvenes también. Entonces, hacer ese tipo de propuestas me parece pues un poco contradictorio con lo que el Centro Democrático ha propuesto, igual que proponer pagarle menos del salario mínimo a la juventud solamente por el hecho de ser jóvenes. Yo creo que hay que plantear una política industrial enfocada en desarrollar el aparato productivo colombiano, porque de otra forma el resto de propuestas van a ser solamente pañitos de agua tibia. Yo estoy de acuerdo con David. Yo creo que el pacto histórico y lo que yo represento políticamente en Bogotá son opciones absolutamente distintas. Yo, por ejemplo, privilegio sustancialmente los hechos sobre las palabras. Yo creo que la discusión en un debate del Congreso entre congresistas electos que aspiramos a reelección debe darse en torno a resultados. El jefe del pacto histórico, el señor Gustavo Petro, compañero mío en las comisiones primeras conjuntas, siempre llega, se echa un discurso y se va. Díganme una sola ley, un solo debate de control político memorable que el senador Gustavo Petro haya hecho en estos 4 años. Puro Twitter, pura agitación, pura polarización, cero resultados. A diferencia del senador Gustavo Petro, yo llevo 3 años seguidos siendo escogido como el mejor representante entre los partidos mayoritarios. Y esa encuesta no la hicieron en mi casa, la hizo Cifras y Conceptos. Soy el autor de 7 reformas distintas. Logré ampliar la licencia de paternidad, logré que las prácticas valgan como experiencia profesional, logré una ley como la ley del empleo del adulto mayor que a hoy, según el Servicio Público de Empleo, le ha generado más de 6.000 empleos a personas mayores no pensionadas. Logramos, junto a varios representantes por Bogotá, actualizar la legislación de la ciudad como no había ocurrido desde la Constitución del 91. Sin duda somos distintos y yo escojo el camino, no de las palabras, sino de los resultados. Le agrego un hecho a lo que decía, cuando el señor Juan Carlos Lozada, el señor José Daniel López, Juanita Gobertos y yo estábamos peleando durante 3 días hasta la medianoche para que no aumentara el poder de la Procuraduría ni la planta, en las comisiones conjuntas primeras, quien más se quejaba, habló 5 minutos y se fue, y fue el senador Petro, y nos dejaron a nosotros, a los jóvenes, dando esa pelea para no aumentar los poderes ni la planta de la Procuraduría. Pero yo también creo que tenemos una visión de país muy distinta y siempre he respetado mucho a David porque hemos logrado encontrar esas visiones distintas con respeto. Y Jennifer, también con todo el respeto al universo, yo creo que ustedes están pintándose un país con una receta que ya conocemos, ofreciéndole al país unas recetas que ya el mundo ha probado con las consecuencias nefastas que han probado. Entonces yo entiendo que podamos tener diferencias sobre lo que nosotros queremos que sea un contrato laboral y lo que el mercado está pidiendo. Entonces, si nosotros tenemos un joven que pueda trabajar por horas, que ya está pasando, podemos ofrecerle a esa persona que ingrese al sistema de protección social y no tenerlo como hoy lo tenemos inflando los índices de informalidad, porque esa es la realidad de lo que está pasando, porque hoy en día estamos graduando programadores que pueden tener 2 trabajos distintos en el cual trabajan 4 horas al día, accediendo a los mercados más competitivos del mundo con una educación técnica, pero hoy en día las realidades laborales desafortunadamente no lo permiten. Por supuesto que tenemos una visión de país distinta, una visión donde ustedes le ofrecen al país proteccionismo, que significa encarecimiento de los bienes primarios y escasez en el agro. Ustedes además lo promueven con proyectos de empleo público, una de las mentiras más grandes financiadas con los impuestos, pero además esos impuestos que están generando las empresas son a los que ustedes están ahuyentando. Entonces, pretenden prohibir uno de los sectores que más divisas trae el Estado, el sector petrolífero, pero van a financiar el empleo público y van a cerrar el ingreso de bienes de primera necesidad. Muchísimas baratos. gracias.